Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la vida diaria de todas las personas, sobre todo cuando se enfrenta uno a una desgracia, a una enfermedad, a una pérdida. ¿A qué atribuimos eso? La pregunta es, ¿castigo divino o error humano? Vamos a ver cómo la gente siempre está en el extremo. Algunas personas piensan que no hay castigo de Dios. Otras personas piensan que todo, absolutamente todo, aquellas desgracias que vienen a uno son castigo de Dios. Pero ¿por qué esa mentalidad? Esa mentalidad uno la recibe desde pequeño, ya que desde pequeño nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, pórtate bien, porque si no, Diosito te va a castigar. Y eso no es nuevo, ya que la Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, también sus apóstoles pensaban de esa manera. Tan es así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y en el versículo 1, dice de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínese usted una persona ciega de nacimiento, atribuyéndole que esa ceguera era producto de un castigo de Dios, o bien porque él había cometido un pecado o sus padres habían cometido un pecado. Pero la respuesta de Jesucristo fue que no fueron ni él ni sus padres, fue para que las obras de Dios se manifestaran. Pero también, si vamos más atrás, la Biblia nos enseña que en el tiempo de Job era un personaje que la Biblia nos lo describe como una persona justa, temerosa de Dios, pero que más sin embargo le vino la desgracia a su vida. Le vino la desgracia al perder sus hijos, al perder sus posiciones. Y dice la Biblia que llegaron unos amigos, según ellos, a consolarlo, pero traían también esa mentalidad, que toda desgracia es producto del castigo de Dios. Por eso es que nos dice en Job 8:4, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea que ellos decían que sus hijos, los que habían fallecido, ellos habían muerto porque habían pecado contra Dios. En otras palabras, esa muerte era producto del castigo de Dios. La realidad es que la Biblia sí nos enseña que Dios, como creador, como sustentador, como juez de toda la tierra, sí ha emitido castigos, juicios sobre la humanidad, como por ejemplo en el caso de Noé y el diluvio, o como la destrucción de Sodoma y Gomorra, un castigo que vino sobre dos ciudades específicamente por causa de su pecado y de su maldad. También la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel quedó como un ejemplo, a pesar de que Dios le había prometido bendecirlo y estar en la tierra prometida, que iba a ser su tierra donde ellos iban a habitar, pero como producto de su pecado fueron desterrados. Entonces la Biblia sí nos enseña que hay momentos donde viene el castigo, pero no toda desgracia, no todo es producto de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que lo que uno siembra, eso cosecha. Esa es una ley espiritual. La mayoría de las experiencias desagradables son producto de los errores humanos, del pecado, de las actitudes o de la arrogancia del ser humano. Sí, así como lo escuchas.
Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, donde dice de esta manera en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Muchas veces cuando viene la desgracia, cuando vienen enfermedades, es por lo que yo he sembrado. Hay veces que la persona dice, Dios me está castigando por esta cirrosis, por esta enfermedad que tengo. No, es producto de lo que yo he sembrado en mi cuerpo, es producto de mis malos hábitos, es producto de mi arrogancia, de mi orgullo. Tengo que aprender esta ley universal, que si yo quiero recibir bendición, tengo que sembrar bendición. Si yo quiero recibir amor, tengo que sembrar amor. Pero también las cosas negativas llegan como producto de mi negatividad. Vamos a leer otro texto que nos lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 6, que dice de esta manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hasta en eso. Si yo soy muy limitado en cuanto a ayudar, en cuanto a dar, las bendiciones me van a llegar limitadas. Pero si yo soy muy generoso en cuanto a ayudar, en cuanto a dar, entonces las bendiciones van a venir de una manera abundante. Vamos a leer otro texto también que encontramos en Oseas, capítulo 8, versículo 7, donde dice: porque sembramos viento y torbellinos segarán. Aquí nos habla y sigue con la misma enseñanza. Después en Proverbios 22, 8, donde dice de esta manera: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Esta es la ley espiritual. Y nosotros debemos de preguntarnos. Y no solamente decir, lo que pasa es que Dios me está castigando. Lo que pasa es que Dios está castigando. No. Tenemos que preguntarnos primeramente qué es lo que hemos sembrado. Por eso es que estamos cosechando. Porque cuando vienen castigos, Dios lo hace con un propósito. Y eso nos lo enseña en el libro de Jonás. En todo ese libro nos habla cómo Dios iba a castigar a un pueblo llamado Nínive. Pero más sin embargo mandó a su siervo Jonás para que les predicara y para que se arrepintiera. Dice la Biblia que en ese momento ese pueblo se arrepintió. ¿Y cuál fue el producto? Se detuvo el castigo. Entonces Dios no tiene la intención de estarnos dañando, perjudicando. No, Él quiere bendecirnos. Pero cuando viene el castigo, Él lo permite porque quiere que nosotros nos arrepintamos. Hagamos a un lado esa arrogancia, hagamos a un lado esa soberbia. Y que nosotros aprendamos que las cosas nos van a llegar como producto de lo que yo estoy sembrando. Así es que yo te invito, amigo que me escuches, a que siembres cosas positivas en tu mente, a que siembres cosas buenas y saludables en tu cuerpo, a que siembres amor, amistad y bendición en tus prójimos. Y entonces tú vas a ver cómo te van a estar llegando bendiciones. En lugar de estarte llegando daño, prejuicio, cosas negativas, te van a estar llegando bendiciones, porque es lo que tú estás sembrando. Que Dios te bendiga.